Oh, aleluya, aleluya, es un Dios de milagros. Aleluya, Dios, estoy tan contento de que estés aquí esta mañana. Amén. ¿No te alegras de que esté aquí? Estoy contento de que estés aquí, pero estoy realmente contento de que Él esté aquí. Amén. Damos la bienvenida a todos los campus y a aquellos de ustedes que nos están viendo en línea y vamos a hacer nuestra declaración de generosidad. Es un acto de adoración en nuestro dar. Esta es una iglesia que ama dar, que entiende la bendición de dar, que no es un deber, es un acto de adoración. Damos desde nuestra relación con el Señor, desde la obediencia, no solo dos cosas, porque sabemos que somos parte de lo que Él está haciendo en la tierra. Amén. Así que quiero que digas esto conmigo con un poco de pasión. Damos con alegría. Vamos. Aleluya. Es un acto de adoración y damos en obediencia. Traemos a Dios lo que es de Él y damos generosamente. Hemos sido bendecidos para hacer una bendición. Si crees eso, di amén. Amén, amén. Es tan bueno verlos hoy. Tomen un momento, voltéense y saluden a alguien a su alrededor. Denle la bienvenida a Zion City y en todos nuestros campus. Me alegra tanto que estén aquí hoy. Estoy muy emocionado de estar aquí hoy. Estoy muy contento. Mi esposa y yo hemos estado en un tiempo de descanso en las últimas semanas y quiero decir gracias a ustedes que son tan amables y recibirnos de nuevo, y gracias a cada uno de ustedes, incluyendo a nuestros ancianos que siempre me animan a tomarme tiempo para descansar y pasar algún tiempo preparándome. Amén. Estoy excepcionalmente agradecido. Estoy un poco tenso, no sé si lo han notado, pero a veces me pongo un poco tenso y me cuesta hacer una pausa y tomarme tiempo para parar. Y fue gracioso porque cuando comencé este tiempo de descanso, abrí mi Biblia y llegué directamente al versículo donde Jesús dice, ven y descansa conmigo. Y pensé, ok, Señor, esto es tuyo. Esto me encanta, ese momento en que descansamos y ver cómo la iglesia es dirigida a una capacidad diferente y de una manera diferente. Número uno, reafirmamos la verdad de que esta iglesia no se trata de una sola persona, es su iglesia. Amén. No se trata de mí, no se trata de ninguna persona en particular, se trata de Él. Esta es su iglesia. Y la otra cosa que me encanta es que ha sido una oportunidad para afirmar dones y los llamados. ¿No estás tan agradecido por nuestros pastores que ministraron en las últimas semanas? Vamos a darles un poco de amor. Los apreciamos, agradecidos por sus dones únicos y su pasión. Mi esposa y yo estamos tan agradecidos por el equipo que Dios ha puesto a nuestro alrededor y somos bendecidos, especialmente bendecidos y favorecidos en ese sentido. Gracias a todos ellos. Busquen sus Biblias esta mañana. Quiero entrar de lleno en la palabra, comenzando una nueva serie titulada Pneuma. Que alguien diga pneuma. Voy a decirles lo que quiere decir pneuma. Pneuma es simplemente la palabra griega que se utiliza para la palabra espíritu. En el Antiguo Testamento es el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento es la palabra neuma. Y en las próximas semanas vamos a estudiar las Escrituras y descubrir la persona del Espíritu Santo, el papel del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Y si estás interesado en eso, creo que va a ser una gran serie de prédicas y mensajes para ti. Y empecemos hoy otra gran jornada juntos. Muy alegres por eso. Quiero que esta mañana vayas conmigo al capítulo 4 de Lucas. Capítulo 4 y versículo 1 es donde vamos a empezar. Quiero que te imagines algo conmigo antes de leer. Imaginen que se encuentran varados en una isla desierta. Y en esta isla en particular no hay internet, no hay redes sociales, no miras noticias, no lees periódicos. Simplemente estás tú solo. Algunos de ustedes dicen, me gusta eso. ¿Podemos ir hoy, pastor? Ajá, solo estás tú allí y todas las necesidades básicas de tu vida son provistas completamente según esta ilustración. Pero la única cosa con la que tuviste que interactuar y estuviste comprometido por 25 años fue simplemente esto, la palabra de Dios. Solo tenías tu Biblia.
por alguna extraña situación, coincidencia o circunstancia, te encuentras desamparado con todo lo necesario para vivir y con tu Biblia. Y así, por supuesto, al estar allí, usted se inclina a comprometerse. Digamos que usted se compromete con la palabra de Dios y empiezas a leer la palabra de Dios y empiezas a entender a un Dios que creó al hombre a su propia imagen y lo puso como representante suyo en la tierra. Y luego vemos la caída del hombre y su rebelión contra Dios, y ante el mandato más simple se rebela y en cambio piensa que Dios le está ocultando algo y el hombre cae. Pero Dios no se rinde con su creación. No los aniquila y empieza de nuevo diciendo que fue una mala idea. No. Él ha tenido el plan de redención desde el principio de la creación, que enviaría a un Mesías, él mismo en forma de hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, que caminaría aquí junto a nosotros. Y es así como hace esto, haciendo un pacto con un hombre llamado Abraham y estableciendo una nación llamada Israel. Y a través de esta nación de Israel traería al Mesías prometido y Jesús vendría. Has estado leyendo esto otra vez, 25 años, una y otra vez. Te has familiarizado con los relatos y la historia de un Dios que se mueve, un Dios que interviene y un Dios que habla a través de los profetas. Bueno, llegas a la historia de Jesús en los evangelios, donde Jesús viene a la tierra en la forma de un pequeño bebé. No viene como un hombre, sino que vive su vida entre nosotros, crece entre la gente. Filipenses dice, cuando lo lees, dice que rechazó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, pero aún así lo dio todo para poder convertirse en un Dios hecho carne. Se rebajó, dice Filipenses, y comienza a caminar por la tierra. Y observas el ministerio de Jesús, observas el poder de Jesús, observas el significado de cómo un hombre miles de años después, todavía estamos hablando de este hombre que fue crucificado y enterrado y resucitado y luego fue visto por más de 500 personas por unos cuantos días. Y finalmente se llega al punto en que Jesús está a punto de ascender. Vamos, tienes la Biblia, tienes todo el tiempo. No hay televisión que te distraiga. Y así llegas al punto en que Jesús asciende al cielo y está allí. Y sus discípulos están reunidos mirándolo y lo escuchan cuando dice, estoy a punto de irme, pero voy a dejarles a otro igual a mí, el Espíritu Santo que estaba conmigo, pero ahora estará en ustedes. Y Él les ayudará y los sustentará y los equipará. Y así serán guiados por su mismo Espíritu. Y así es como los creyentes, como los discípulos, los estás viendo cuando Jesús asciende al cielo y se quedan allí mirando, pensando, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué se supone que hagamos ahora? Entonces vemos el nacimiento del día de Pentecostés, el lugar de origen de lo que llega a ser la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia del libro de los Hechos. Y comienza la estructura de el libro de los Hechos y Antioquía, y los misioneros son enviados y los maestros se establecen y se empieza a ver este nuevo cristianismo que entra en escena. Y te das cuenta de estas personas y vives durante 25 años los milagros, el Pedro o el Santiago, el Juan, el Pablo, los hombres que son usados por Dios, mujeres que son usadas por Dios para literalmente traer transición y cambio a ciudades y vecindarios y palabras, solo palabras proféticas y sabiduría y visiones y señales y maravillas. Y de repente te llegan a rescatar. Y todo lo que tienes, por supuesto, es tu gastada Biblia y piensas para ti mismo, gracias a Dios, finalmente voy a ser rescatado. Voy a volver después de 25 años y te traen de vuelta después de 25 años y te levantas un domingo por la mañana y piensas, oh, estoy tan emocionado de ir a adorar con un cuerpo de creyentes. No he estado con nadie por 25 años. Qué emocionante va a ser esto. Y entras en esa iglesia, especialmente quizás en una iglesia americanizada, entras en ella y de repente te invade un sentido de confusión. Y dices, ¿dónde está lo que he estado leyendo durante 25 años? Porque esto no parece ser eso. Amén. ¿Te imaginas tu consternación al pensar en, oh, no puedo esperar para estar en la comunidad y la unidad y el amor que tenemos unos por otros y la bendición y la edificación del cuerpo y la realidad de compartir y vivir a Cristo? Porque esa es la realidad y la belleza del Hechos del Nuevo Testamento. La iglesia que eran ellos, a medida que lo lees, te das cuenta, eran personas comunes que incluso en muchos casos, hasta sin educación, pero que eran imparables en su testimonio, inmutables en su fe
que eran personas que se movían en milagros y transformaban ciudades. Eran personas que servían y daban y cuidaban. Eran conocidos como los que habían trastornado la tierra. Ellos están sacudiendo la tierra, están transformando el mundo. Y sin embargo, eran solo hombres y mujeres. No había títulos, no había ningún reconocimiento. Eran solo personas que estaban liderando este nuevo camino. Eran personas que hicieron una transición e influenciaron literalmente al mundo entero. Incluso hasta el día de hoy se miran como personas que no buscaban posiciones de poder y autoridad. A menudo, la iglesia y los cristianos del Nuevo Testamento fueron marginados, rechazados y empujados hacia los márgenes de la sociedad. Eran los de abajo, pero aún así influían en los de arriba y desde abajo. Así puedes verlo. Hoy hay un problema. Pensamos que el cristianismo debe estar en la cima para ser efectivo. Cuando leo mi Biblia, estos fueron nadies que fueron guiados por el poder del Espíritu Santo, que transicionaron todo debido al Espíritu de Dios fluyendo a través de ellos. Escucha, puede que no estés en la cima, pero eso no significa que no estés siendo usado por Dios. ¿Entiendes? Y hay un desafío. Solo vamos, ¿dónde está eso? Después del servicio, correrías al frente y dirías: pastor, tengo una pregunta. Oirías todo tipo de excusas como eso ya no aplica hoy o eso era para otro tiempo. Simplemente creemos que ya lo hemos resuelto todo. Y estamos esperando que Jesús regrese como lo prometió. Amén. Y esto es lo que quiero que entiendas. Lo que lees acerca de esa gente, y por favor entiéndeme y escúchame hoy. Entiendo que vivimos en un contexto diferente de día y ciertamente estoy agradecido por eso. No quiero volver a la opresión romana. No quiero volver a que necesariamente el cristianismo esté bajo una fuerte persecución por temor a sus vidas. Algunos de nosotros pensamos que estamos bajo persecución, pero ¿sería considerado como tal que se burlen de nosotros por ser cristianos? Ellos describirían eso como la rutina diaria. Quiero decir, serían como: sí, únete al club, ¿me entiendes? Aunque no quiero regresar. Entiendo que hay diferencias de cultura y otras diferencias. No estoy diciendo que intentemos reemplazarlos. Hay algunas personas que lo dirían así: solo tenemos que volver a la vieja manera y a lo antiguo. ¿Y puedo ayudarte en algo? Esto me ayuda mucho, porque claro que no todo es perfecto, pero esto es lo que sé: siempre hay gracia para cada día. Entendemos que Dios, según Hechos, nos dice: Dios sabe, Él es quien controla los tiempos y los límites de los hombres. ¿Sabes que Dios te hizo nacer exactamente en el tiempo y en el lugar que Él quería que nacieras? Dios te eligió a ti para nacer en este tiempo, no hace 2000 años como Él pudo haber querido. Creo que es realmente alentador esto, porque al mirar el estado del mundo de hoy y cuanto más nos acercamos al regreso de Jesús y los tiempos finales, es como si Dios te hubiera salvado ahora. Y hay tanta gente que desearía estar en otro lugar, vamos. Y sin embargo, quiero que entiendas esto: es que Dios sabe y te creó y formó y puso límites a los tiempos y las temporadas. Y estás aquí ahora mismo con un propósito y a propósito. Pero esto es lo que quiero que entiendas acerca de esas personas que has leído en Hechos. Eran personas que no hicieron nada bajo la fuerza de sus propias habilidades o sus dones. Está muy claro, fue la unción del Espíritu Santo. ¿Me dan un amén? Ahora necesito decirles algo acerca de esta palabra, la unción. Creo que voy a necesitar una toalla o algo. Tu pastor está sudando. Gracias, amor. ¿Podrías venir aquí y limpiar mi frente cuando llegues? Solo bromeo. Ella lo haría, si conoces a mi esposa, lo haría. Y luego más tarde me lo haría pagar, pero sí. Fue la unción del Espíritu Santo. Es todo lo que hizo la diferencia. Te lo digo, simplemente es eso. Sí, eran personas dotadas. Pablo era educado. Pablo era uno que entendía desde un punto de vista teológico, filosófico, absolutamente. Pero al final del día, lo que hizo toda la diferencia en sus vidas, y escucha, iglesia, lo que van a hacer toda la diferencia en tu vida es eso, y que todavía está disponible. Es la unción del Espíritu Santo. Ahora, esta palabra unción es algo ambigua. Yo crecí en estos círculos. Muchos entornos parecidos para algunos de ustedes hoy, dependiendo de dónde vienen. El concepto de unción es algo desconocido para ti. Dirías algo así como: realmente no lo entiendo. No estoy captando lo que dices, pastor. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Nadie te vio. Estuvo bien.
Nadie vio lo que pasó. Gracias. El concepto de una unción es algo ambiguo en cierto sentido. Y de nuevo, esto viene de alguien que ha crecido usando y escuchando a la gente usar el término unción. Oh, él es tan ungido. Y déjame ayudarte con esto. Yo quiero, si tú entiendes la unción, déjame darte lo que yo llamaría mi definición más simple de la unción. La unción de Dios es el poder y la presencia manifiesta de Dios en tu vida con propósito. Que el favor de Dios, el propósito de Dios, descansa sobre ti para un propósito. Ese propósito puede no ser predicar desde un púlpito. De hecho, la gran mayoría de nosotros no será para eso. Es la unción de Dios para hacer algo similar a la gracia de Dios, para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer si eliges operar bajo la unción. Estoy convencido que hay algunos de ustedes que son exitosos y ni siquiera se dan cuenta que la única razón por la que son exitosos es por la gracia de Dios. Estas personas afirman avanzar solas. ¿Has visto una tortuga en lo alto de una cerca? Hay una cosa que sabes, no llegó allí por sí misma. No eres tan inteligente, amigo, seamos honestos, ¿verdad? Y la realidad es esta. Yo creo que la unción de Dios es esa presencia sobrenatural de Dios en tu vida. Ahora, hay una diferencia entre el don y la unción. Hay personas que son dotados, incluso en la esfera de, por así decirlo, el ministerio, que son dotados, pero no son ungidos. Comunicadores dotados que pueden mover un cuarto, ellos saben cómo moverte con emoción y contar la historia correcta para hacerte llorar y conmoverte. Y de nuevo, eso es un don. Eso no es necesariamente una unción, ¿verdad? Y entonces me gustaría presentar a ustedes, en mi opinión, hay personas que son ungidos, pero no necesariamente dotados, ¿verdad? La mejor ilustración que te puedo dar, yo crecí en un ambiente donde había una gran prioridad en la unción. Y entonces había gente que se levantaba y predicaba y no estaban preparados, no habían estudiado. Ellos dirían, bueno, solo voy a abrir mi Biblia y ver qué pasa aquí. Esta es una historia de la vida real. Simplemente se levantaban y empezaban a hablar sin rumbo y uno ahí sentado como, Y es cuando en la iglesia decimos, bueno, pero tiene un corazón muy bonito. Eso es lo que decimos, ¿verdad? Aunque bendigo su corazón, él es una buena persona. Pero no hablamos de eso. No entiendo nada de lo que estás diciendo. ¿Qué eres tú? ¿Qué estás diciendo? Y seguían hablando sin parar. Y tú mirabas el reloj y ya habían pasado 45 minutos, una hora. Y sentías que esos 45 minutos eran como 4 horas, ¿verdad? Y tú ahí sentado. Y luego llegabas al final. Pero entonces pasaba algo cuando empezaban a orar por la gente. O simplemente había algo del poder de Dios que se manifestaba. Y había una unción sobre su vida que Dios usaba. Ahora sé que algunos de ustedes están pensando, sí, es lo que quiero. Y yo les diría que debemos querer ambos. Si Dios da ambas cosas, quiero ambas. ¿Cierto? Entiendo que el valor está en la unción de Dios en mi vida. Espero que entiendas que el verdadero valor es la unción, la obra de Dios, la presencia de Dios, el poder de Dios obrando en tu vida para hacer lo que haces. Porque de lo contrario, si se trata solo de mi talento tiene una limitación. La unción no tiene limitaciones. Mi don puede moverte emocionalmente, pero la unción te transformará espiritualmente. La unción abrirá tus ojos a la revelación espiritual para ver lo que no puedes ver. Mi talento puede discutir contigo y ganar un punto, pero la unción absolutamente te hará ver la verdad. ¿Me estás escuchando? Así que si voy a equivocarme, preferiría no equivocarme en la unción, absolutamente, pero la realidad es esta. Dios nos llama como creyentes a vivir nuestras vidas desde un lugar y de excelencia en ambos. Voy a trabajar duro, voy a hacer lo que tengo que hacer y al final del día sé que Waylon está limitado. Tiene que ser la unción de Dios que transforma la vida de alguien. Hay veces que la gente viene y me dice, ay pastor, ustedes están, y yo pienso, solo he sido obediente, trabajado con esfuerzo y confiado en el Señor para los resultados. Pero lo que necesitas en tu vida es una mayor unción. Alguien dice la unción. En el diccionario bíblico dice esto: al describir la unción o una unción en tu vida, fundamentalmente, la unción es la acción de Dios. Y la palabra ungido fue usada como metáfora para ilustrar el otorgamiento del favor divino. ¿Cuántos quieren el favor divino de Dios en su vida? Sí, eso es la unción. Era el nombre para un lugar o función especial en el propósito de Dios, que se vería mucho en el Mesías. Jesús mismo fue llamado así. Uno de sus títulos fue el ungido. Además, la unción simbolizaba el equipo para el servicio y está asociada con el derramamiento del Espíritu de Dios.
Te voy a decir, cuanto más y más observo el mundo, más y más me convenzo de que la respuesta no es el gobierno, no es un partido político. No es una reforma en el sentido de cambiar cosas a nuestro alrededor o modificar el sistema de impuestos. La única esperanza para esta nación es un derramamiento. La única esperanza para este mundo es un derramamiento del Espíritu de Dios que transforme los corazones, que rompa las mentiras, que rompa el engaño, que traiga la verdad donde no la hay. Vamos. Amén. Vivimos en un mundo donde la gente dice, bueno, tenemos racismo. Les voy a decir que la solución al racismo es un derramamiento del Espíritu de Dios que transforma a la gente, que rompe el miedo, que rompe el odio, que trae perdón y restauración. Tenemos un problema con la identidad sexual. Hoy te digo que la respuesta para la identidad sexual es un derramamiento del Espíritu de Dios que confirma, que te convence de que fuiste creado a imagen de Dios, que Dios no se equivoca y que cualquiera que sea tu lucha, Él te ama y te da gracia y camina contigo. Amén. Necesitamos un derramamiento del Espíritu de Dios. Y esto es lo que veo. Si estás aplaudiendo en este momento, tienes que entender que cuando leemos el Nuevo Testamento, nos comprometimos más con Él. Fue principalmente ese cuerpo de creyentes que Dios eligió usar para traer su espíritu y transformación a un mundo oscuro y perdido. Historia real. Fue literalmente la eclesia, la reunión de los creyentes que Él usó, tanto individual como corporativamente, para despertar en la gente el hambre y la receptividad al Espíritu de Dios. Eso es lo que necesitamos. Te digo, puedes ver las noticias y todos tienen una solución, ¿verdad que sí? Vamos. Bueno, lo que hay que hacer es, y ahora vivimos en un tiempo en el que uno dice, ya ni sé qué es lo correcto, ya ni sé qué es verdad. Esto es engaño e iniquidad. Lo que necesitamos es la unción del Espíritu de Dios para transformar los corazones. Amén. Amén. Iglesia. Por eso hoy quiero hablar de la unción en tu vida, porque en el Antiguo Testamento entendemos que la gente no tenía el Espíritu de Dios en ellos. El Espíritu de Dios estaba con ellos, excepto en ciertas ocasiones que Dios escogió llenar a alguien, David, Sansón. Y estos personajes no eran las personas perfectas. Fueron personas que Dios quería usar. Me alegra mucho saber que no es algo reservado para gente perfecta. Amén. Pero en el Antiguo Testamento, la unción parecía así. Tú piensas en David cuando el profeta venía guiado por el Señor y derramaba este frasco de aceite sobre este hombre. Y era muy parecido a eso. Era el otorgamiento del favor de Dios, el equipamiento y el nombramiento de Dios, la unción de Dios, el derramamiento del Espíritu de Dios sobre una persona. Y en el Nuevo Testamento se utiliza el aceite. Se utiliza como representación. Y es que se usa de la misma manera como la representación de lo que está fuera del alcance del hombre. Santiago dice, llama a los ancianos y ellos te ungirán con aceite. Esto tiene un significado, no el aceite en sí. Es lo que representa. Representa la unción del Espíritu Santo. El problema que veo en gran parte de la iglesia de hoy es que hemos restado importancia o ignoramos el papel del Espíritu Santo. Pensamos que de alguna manera estamos equipados para vivir esta vida cristiana desprovistos del Espíritu Santo. Solo pensamos que Dios nos dio una lista de reglas y mandamientos y cosas que debemos hacer y que no debemos hacer y que todo eso está en la Biblia. Y un buen cristiano se propone hacer todo lo mejor que pueda, entendiendo que nunca podré cumplirlos todos. Por eso necesito el perdón de Dios. Y si crees que eso puede ser verdad, quiero que entiendas que el Espíritu de Dios ha venido a ungirte para un propósito. Él ha venido a equiparte. Ha venido a sostenerte y preservarte a través de la unción. Y debido a que a menudo minimizamos e ignoramos el papel del Espíritu Santo, hay tantos en nuestras iglesias hoy, incluso en la iglesia pentecostal, que no tienen idea del poder del Espíritu Santo disponible para ellos. Amén. Así pues, en esta serie, mi esperanza es ayudarles a entender la persona y el poder del Espíritu Santo que está disponible. Jesús dijo, te voy a dar a alguien como yo, el Espíritu Santo. Él te ayudará, Él te guiará, Él te aconsejará, Él te dirá cosas que ni siquiera sabes. Él te guiará a la verdad, te dará sabiduría, Él va a desarrollar fruto en tu vida y te va a dar dones con el propósito de edificar a otros creyentes. Hay propósito y poder, pero muchos ignoran al Espíritu Santo. ¿Puedo decirte algo que es asombroso para mí? Sabes que en el mundo de hoy, si no fuera por... Puedes ir a estudiar esto tú mismo. Si no fuera por los pentecostales, déjame definirlo para que entiendas lo que digo. Pentecostales son aquellos que creen en la expresión moderna del Espíritu Santo, expresión llena del Espíritu. Son continuos.
creen que aunque el contexto ha cambiado, Dios sigue obrando hoy en el mundo de manera muy parecida a como lo hizo en la Biblia. Él sigue hablando, sigue guiando, sigue sanando, sigue estando muy involucrado, no se está apartando. Los pentecostales tienen eso en su base de creencia, el derramamiento, nacido del día de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Los carismáticos son a menudo aquellos de otra denominación que toman todo eso y solo lo agregan a su denominación anterior. Así que tendrás católicos carismáticos. Son católicos en su estructura de creencias, pero también creen en la efusión del Espíritu Santo. ¿Tiene sentido? Solo los estoy ayudando a aprender algo. Y cuando digo esto, ¿entiendes que si no fuera por los pentecostales y los carismáticos, el cristianismo en el mundo estaría disminuyendo? El más rápido y el único en crecimiento. Realmente el único crecimiento, el más rápido crecimiento del cristianismo hoy en día son los pentecostales y los carismáticos. Gente que cree en la unción y el poder del Espíritu Santo. No creo que sea por casualidad. Creo que realmente lo que es que Jesús dijo: en mis últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y tus hijos y tus hijas, Joel capítulo 2, van a profetizar, y tus ancianos y tus jóvenes verán visiones, tendrán sueños, y voy a derramar mi espíritu. Y cuanto más nos acercamos a la respuesta de Jesús, el regreso de Jesús, entonces esta es la realidad, que Dios está incitando a la gente a entender que el Espíritu Santo nos fue dado para algo más que para que vivamos nuestras vidas al margen de su palabra. ¿Ves lo que pasa cuando ignoras y sacas al Espíritu Santo del cristianismo? Lo que obtienes es un conjunto de reglas y regulaciones sin poder. Por eso es que tienes la actitud de solo estoy aguantando, tratando de hacerlo mejor hasta que Jesús regrese de nuevo. ¿Escuchan lo que digo? ¿Me están siguiendo esta mañana? Y entonces esta mañana quiero hablarles acerca de la unción del Espíritu de Dios. Si tienen sus Biblias, Lucas capítulo 4 y verso 1, si están ahí, digan que estoy ahí. Si no estás, no sé qué has estado haciendo. Realmente necesitas trabajar en tu manejo del tiempo porque te di mucho tiempo para llegar allí. Lucas capítulo 4, me encanta el libro de Lucas. Lucas, el médico, escribe. Lucas, que es gentil, no judío, escribe esto. Y literalmente te dice en el primer capítulo. Dice: voy a escribirte esto para darte un relato más detallado del ministerio de Jesús. Lucas, como cualquier otro médico, puedes imaginar la naturaleza detallada de su respuesta al describir el ministerio en el tiempo de Jesús. Si eres un nuevo creyente, creo que el libro de Lucas es un gran libro para leer porque es un enfoque muy detallado. Verás cosas en Lucas en detalles bajo la inspiración del Espíritu Santo que Lucas nos da. Lucas capítulo 4. Jesús ha llegado a la escena. Vemos las genealogías, el nacimiento, la consagración de Jesús. Vemos la aparición de Juan el Bautista, primo de Jesús, un profeta en el desierto preparando el camino, un eco del Eliseo del Nuevo Testamento, enderezando el camino para que venga el Mesías. Todo esto cumpliendo la profecía. Y luego en el capítulo 4, si tu Biblia es como la mía, probablemente dice la tentación de Cristo. Así que Jesús está a punto de entrar en su ministerio. Mira esto, pero antes de entrar en el ministerio, tiene que enfrentarse a un desafío. Hay mucha gente que quiere el ministerio, pero no quieren desafíos. Hay mucha gente que quiere que Dios los use, pero cuando llega la dificultad dicen: espera, yo no me apunté para esto. Yo solo me apunté para eso de la unción, pastor. Yo solo quiero la unción del Espíritu Santo, el favor de Dios, la bendición de Dios. Solo quiero el poder de Dios, solo quiero al Espíritu Santo. Eso es lo que yo quería, no quería todas estas luchas. Y la realidad es que lo que amo de Jesús es que Él nos muestra que como hombre estuvo realmente presionado antes de entrar al ministerio. Pero quiero que veas cómo Él entra en esta temporada y veas la importancia del Espíritu Santo. En el capítulo 4, verso 1 dice esto: y Jesús, escucha esto, lleno del Espíritu Santo. ¿Verdad? Él está lleno del Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Aquí es donde fue bautizado con Juan el Bautista, su primo, y fue, ¿qué dice? Llevado por, así que ahora tenemos a un hombre que está lleno del Espíritu Santo. Y ahora es llevado por el Espíritu Santo. ¿Lo ves? ¿Por qué la Biblia es tan detallada? ¿Por qué Lucas describe en específico esta diferenciación? ¿Ves la diferencia? Amén. Buena pregunta. Porque la Biblia nos dice, Pablo nos dice, tú eres el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en ti. Pero eso no significa que estés siguiendo al Espíritu Santo.
Solíamos tener de vez en cuando unos grillos que se movían en el santuario. ¿Alguien lo recuerda? Y solía volverme loco porque estaban aquí abajo como cricket, cricket. Y a veces pienso, debería embotellarlos porque a veces, cuando estoy predicando, los necesito. Cuando digo algo así, como lo que acabo de decir, es como, puedes estar lleno del Espíritu Santo, pero no seguirlo. Necesito ese momento solo para sonar como un grillo. Estar lleno del Espíritu Santo no implica seguirlo siempre. Lucas lo registró así. Dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Y ahora es llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Por qué? Está siendo guiado a uno de los momentos más desafiantes. Es un momento de tentación. Ahora necesito ayudarte con algo porque hay mucha gente que a veces leen la Biblia y dicen, sí, pero este es Jesús. Como diciendo, ya sabes, por supuesto que va a vencer. Es Jesús. Por supuesto, esto no era realmente un gran problema. Y yo diría que la Biblia no lo habría llamado una tentación si no fuera una tentación. No sería verdad si Jesús fuera como, esto realmente ni siquiera me molesta, ni siquiera estoy tentado a tomar un atajo, no estoy tentado a convertir las piedras en pan. Él no ha comido durante 40 días o 40 noches sobrenaturalmente en ayunas. Te lo digo, el hombre estaba hambriento. Él está como, dame pan. Sí. Vamos, tú vas a esos restaurantes donde te dan ese pan y está todo caliente y rico. ¿Y cuál es el que viene con mantequilla de canela? Vamos, alguien, ¿verdad? Sí, en el Texas Roadhouse. Algunos de ustedes necesitan salvarse y dejar de ir allí porque eso es pecado. No, no es pecado. Pero la realidad es que esto es como, te lo digo, si no fuera real, Jesús no habría sido tentado por ello. El hecho de que la Biblia lo llama una tentación significa que hubo la oportunidad para Jesús de ya sabes qué. Estoy haciendo esto siendo llevado por el Espíritu, pero en cambio sigo mi carne y al final al enemigo. ¿Lo ves? Así que Jesús es tentado. No voy a leer toda la historia de cómo es tentado, pero lo que es interesante es que su respuesta cada vez que fue tentado respondió, ¿con qué? Con palabra de Dios. Él es guiado, está lleno de ella. Tienes que entender esto. Él está lleno del Espíritu, llevado por el Espíritu. Y ahora comienza a utilizar la palabra de Dios en los momentos de su tentación. Lo primero que tienes que entender es que la unción es para sostenerte. ¿Ves? Algunos de ustedes se mantienen, voy a vivir por Jesús y caes, viviendo por Jesús y caes, viviendo por Jesús y cayendo. Déjame decirte lo que necesitas. Necesitas una mayor unción del Espíritu Santo. Necesitas apoyarte en la persona del Espíritu Santo que puede ayudarte a vencer la tentación. Es lo que hizo Jesús. Fue el Espíritu de Dios en él quien lo llenó y lo guió. Y cuando fue tentado, aquí está la belleza. Cuando él es lleno del Espíritu Santo, él estaba tan lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice esto, Juan 14:10. Jesús dice, él porque viene el príncipe de este mundo, él no tiene ningún dominio sobre mí. Este es el objetivo. Y de nuevo, este es un trabajo en progreso para todos nosotros, pero la meta es estar tan lleno del Espíritu Santo que no quede lugar en mí para el enemigo. Amén. Estoy tan de acuerdo con Dios. Es un proceso. Escúchenme. Y cada uno de nosotros está en Él. Yo estoy en Él. Estoy tan de acuerdo con Dios que cuando el diablo aparece y me tienta a estar en desacuerdo con Dios, estoy tan lleno de la unción de Dios que no voy a creer eso ni por un momento. No estoy de acuerdo con eso ni por un momento. ¿Me están escuchando? Y así Jesús dice, el enemigo viene, pero no tiene nada en mí. Es decir, no tengo ningún acuerdo con él. No tiene lugar en mí, no hay compromiso, no hay conducta pecaminosa, no hay aceptación de nada que esté en contra de mi Padre o en contra del Espíritu Santo. No hay nada en mí con lo que él pueda trabajar. Así que por eso creo que la unción, eso que es interesante, porque unción en realidad significa ser separado también. Así que la unción en realidad te sostiene porque también simultáneamente te separa de este mundo. Te hace diferente. ¿Me escuchan? Así que Jesús es tentado, pero no es efectivamente. Y a propósito, déjenme decirles, ¿puedo decirles que la tentación no es pecado? Verán, algunos piensan que porque son tentados, bueno, hay algo malo en mí, una tentación. No la tentación, estás tentado porque eres humano. Porque estás en este planeta. Porque estás viviendo tu vida, por eso eres tentado. Pero la realidad es que tienes esta capacidad de apoyarte en la persona del Espíritu Santo. La Biblia dice que no nos dejará ser tentados más de lo que puedes resistir, sino que nos dará escapatoria para toda tentación. Sabes que uno de los escapes es apoyarse en la persona del Espíritu Santo y en la presencia del Señor. Cuando te sientas tentado a salir y tomar la bebida que has visto salir de tu vida, o volver a la droga, o volver a la relación, en vez de correr de nuevo a eso, tal vez necesitas correr a la presencia de Dios y correr a la palabra de Dios y dejar que Él te llene para que ya no haya lugar para el enemigo en tu vida. Es la unción del Espíritu Santo.
lo que hizo que Jesús fuera sostenido a través de la tentación. Pero lo que me encanta es que él luchó contra el enemigo con la palabra. Ahora aquí está la belleza. Aquí es donde mucha gente se pierde. Él usó la palabra porque cuando estás lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, comprometido con el Espíritu Santo, la palabra pasa de ser un texto sin vida a una espada poderosa. Efesios capítulo 6. Pablo llama a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Ves? Hay mucha gente que se involucra en esta Biblia y son gente de palabra, pero no gente de espíritu. ¿Escuchas lo que digo? Ellos dicen, bueno, es la palabra, y la palabra es la revelación completa de Dios, y yo creo eso 100%. No va a haber más Biblia. No voy a hacer nada, si el Señor quiere, fuera de la Biblia. No hago nada que contradiga la Biblia, pero sin embargo hay cosas dentro de la Escritura que no están detalladas. Por ejemplo, déjame dar un ejemplo. Señor, realmente quiero saber si debo aceptar este trabajo, mudar a mi familia, renunciar a este trabajo, casarme con esta persona. Amén. Esas cosas en cuanto a principios ciertamente están ahí, pero específicamente vas a necesitar que el Espíritu Santo te dirija y te guíe. Amén. Escucha, he visto a mucha gente casarse. Estoy pensando si debo decir esto. Espíritu Santo me dice, dilo, de acuerdo. He visto a mucha gente casarse porque dicen ser cristianos, pero no tienen discernimiento en su propia vida para caminar. Te dices cristiano, pero no te comportas como tal. Y luego te sorprendes. Como cuando entran en una relación y la persona no actúa como lo que ellos dijeron que eran, porque el Espíritu Santo no estaba en ningún lugar llevándoles del proceso. Y escucha, Dios no desperdicia nada. Él redimirá todo. Dios te ama. No has fracasado. Escucha, tenemos que llegar al lugar donde no solo somos la gente de la palabra, sino que somos la gente de la palabra y la gente del Espíritu juntos. El Espíritu que inspiró la palabra, por cierto, ¿qué dice Pablo? Él dice, cada palabra es Dios. Aliento, viento, en realidad ni siquiera hay una palabra. Para lo que usamos como ruach, literalmente es solo el sonido. Es el aliento de Dios. Creo que el Espíritu Santo fue instrumental en la inspiración de los hombres para escribir las Escrituras. Así que esto es lo que yo entiendo. El que la inspiró es el que te ayuda a navegar por ella. El que la inspiró es el que te ayuda a conocer la verdad sobre la mentira. ¿Me están escuchando? El que lo inspiró te ha dado su unción. Así que esto es lo que yo diría. Cuando te dedicas a la palabra y al espíritu, la gente dice, bueno, yo solo soy palabra, nada de espíritu. Pero hay otro grupo de personas que son todo espíritu y nada de palabra. Aquí es donde ves a los raros. Bueno, el Señor me acaba de decir, no, esta es la razón por la que necesitas el Espíritu Santo, la unción en tu vida. Uno dice, espera, eso suena bien, pero eso no es. A veces me siento a escuchar a la gente, ya sabes, los teólogos de Facebook y todo eso. Y los escucho y pienso, ok, te estoy siguiendo, entiendo lo que estás diciendo. Y la verdad, soy una persona bastante misericordiosa, de verdad lo soy. Y pienso, ok, lo entiendo, podrías decir eso de otra manera, está bien. Y luego hay momentos en que dicen algo y yo estoy como, hey, ahí mismo nos desviamos totalmente del camino. Y te digo lo que pasa, tienes que tener al Espíritu Santo dentro de ti. Y te voy a mostrar quién te sostendrá en este mundo de decepción. Necesitas la palabra del Espíritu, así que déjame darte un paso práctico. Cada vez que leo mi Biblia, que es a menudo, me siento con mi Biblia y me quedo quieto ante el Señor. Quédense quietos. Déjame deshacerme del ajetreo. Déjame dejar de pensar en todas las cosas que pienso. De acuerdo, aquí estoy, Señor, estoy contigo, tú y yo. Mi teléfono no entra en la presencia de Dios. Es porque me va a distraer. ¿Verdad? Señor, apago eso. ¿De qué vamos a hablar? Bien, esto es lo que pasa. Cuando voy a abrir la palabra de Dios, muchas veces lo que haré es lo que David hizo, quien por cierto fue ungido por Dios. Y él dice esto, Señor, abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu palabra. Así que no leo mi palabra aparte del Espíritu de Dios. Invito al Espíritu Santo a ser parte de esa lectura de la palabra de Dios. Hay mucha gente que lee la Biblia como si estuvieran tachando una lista de cosas por hacer. Y cierran la Biblia y dicen, yo no lo hago. No lo hago. Déjame pararme. Me duelen las piernas, pero sucede. ¿Entiendes lo que digo? ¿Alguna vez has leído la Biblia? Terminas de leerla y estás como, no sé lo que acabo de hacer. Puede ocurrir, pero aquí está lo hermoso de esto. Esto es lo que creo y que es absolutamente cierto. Aun cuando leo la Biblia y no la entiendo, algo sigue ocurriendo en mi espíritu junto con el Espíritu Santo. Pero lo que he encontrado es que cuando invito al Espíritu Santo a mi lectura,
Él trae iluminación, cosas que necesito escuchar de su palabra. Amén. Y Él me hablará. El Espíritu me hablará a través de su palabra, a través de la Santa Biblia, a través de la palabra. ¿Me están siguiendo? Debes entenderlo así, y creo que fue lo que Jesús hizo. Él estaba allí lleno del Espíritu, llevado por el Espíritu. Y cuando Él confronta al enemigo, la unción lo sostenía y no era él solo leyendo un texto vacío, sino que estaba leyendo una palabra poderosa que el Espíritu de Dios le había dado para vencer al enemigo en ese momento. Amén. Escucha, la palabra sin Espíritu Santo se puede convertir en un libro impotente de reglas y regulaciones que estamos tratando de seguir en lugar de una relación y una revelación del corazón de Dios para llevarnos a conocerlo mejor. Amén. Me encanta esto acerca de la palabra. Primero de Juan 2, Juan escribe esto: estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. Ahora, ten en mente, él no está hablando de cristianos. Él está hablando de gente en el mundo tratando de engañar a los cristianos. Él dice, pero la unción, mira esto, la unción que recibes de Él permanece en ti. La unción. Es interesante que use esa palabra, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Ahora, por favor, escúchame, tú persona moderna, individualista, Él no está hablando de la sana enseñanza bíblica. Está hablando del mundo enseñándote mentiras como verdad. Si el Espíritu Santo está en ti, te sostendrá para que puedas discernir la verdad en medio de las mentiras del mundo. Amén. Escuchen. Todos saben esto. Vivimos en un mundo donde las mentiras son comunes en todas partes. A veces el mundo cree una mentira tantas veces que se convierte en verdad, pero no importa cuántas veces se repita, sigue siendo mentira. Y aquí está lo que él escribe. Él dice esto: se te ha dado una unción. Pon ese verso de nuevo. Se te ha dado una unción para que nadie te pueda enseñar. Él dice que nadie más debe enseñarte porque ¿por qué? Déjame que te lo siga leyendo, que nadie más te enseñe. Esa unción es verdadera, no es falsa. Y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él tal y como Él les enseñó. Escucha, creo que es tan importante que la unción del Espíritu Santo siempre te va a llevar a permanecer. ¿Qué significa permanecer? Permanecer significa quedarse, continuar. Permanecer significa que no busco un toque momentáneo, sino un caminar diario en relación con el Espíritu Santo para conocerlo y ser guiado por Él, para estar lleno del Espíritu Santo y vivir de la manera que Dios me ha ungido para vivir. Iglesia, diga amén. Jesús dice esto: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Creo que es interesante. Jesús dice en Juan 14, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. Así que cuando nos involucramos en la palabra de Dios con el Espíritu Santo, nos sostiene en tiempos de tentación, en tiempos de guerra espiritual. Amén. Nos sostiene en tiempos de sequía. Escucha, tú puedes tener una temporada seca y estar haciendo todas las cosas correctas. Pero ¿sabes lo que he encontrado? Si es una dificultad como ayunar, si es una temporada seca, una guerra espiritual, una temporada de tentación, lo que he encontrado es últimamente esto: Dios siempre está tratando de trabajar todo junto para el bien. Dios no desperdicia nada. Él está usando esos momentos difíciles para profundizar mi fe, para fortalecer mi fe, para fortalecer mi confianza y mi relación con el Espíritu Santo y para obtener una mayor unción para lo que Dios me ha llamado a hacer en esta vida. Amén. La unción te sostendrá. Número 2, la unción te dará poder. ¿Entiendes? Me encanta esto. Si saltas al versículo 14, quiero que leas esto con el mismo capítulo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, ahora sale de el tiempo de la tentación. La Biblia dice que comienza su ministerio y escuchen lo que dice en el verso 14. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. El Espíritu Santo es dado. La unción es dada para darte el poder de vivir el propósito para el cual Dios ha diseñado tu vida. ¿Puedes verlo? Me encanta que Jesús resistió la presión de la cultura, de la religiosidad, del enemigo, todo por la unción. Él estaba equipado para hacer lo que fue llamado a hacer por la unción del Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo.
Y cuando salió de la tentación, cuando salió del desafío, estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Es interesante, no es solo para Jesús, porque en Hechos 1:8 Jesús dice, ustedes, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta en la tierra. Así que el Espíritu Santo nos da poder para ser valientes en nuestro testimonio, para saber a dónde nos lleva Dios, para ser ungidos en lo que estamos haciendo, para tener el favor de Dios, para ser productivos y efectivos, todo debido a la unción. Pero no se detiene ahí, porque el Espíritu nos capacita con los dones para que podamos ayudarnos unos a otros. Si tienes tu Biblia, ve a 1 Corintios 12. Dice esto: a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Permítame decirle algo. A cada creyente, usted aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador, entregó su vida a Él. Esto es lo que dice Pablo a usted. Se le ha dado el Espíritu Santo. Y parte de lo que está haciendo es darles dones espirituales. ¿Y cuál es el propósito del don espiritual? Para sentarse el domingo y escuchar a Waylon. Porque eso es lo que la gran mayoría de la iglesia hace. Los amo, iglesia. Mi trabajo es equiparte. Efesios 4, versículo 11, para equiparlos, para actos de justicia, para hacer el ministerio. Mira lo que dice. Tú crees que mi trabajo es el ministerio, tú eres mi ministerio. Ese es mi trabajo, ¿verdad? Y mi trabajo es equiparte para actos de ministerio. Se te han dado dones espirituales para ayudar a otros creyentes. ¿Y cómo hago eso, pastor? Quiero hacer eso. ¿Cómo lo hago? Realmente quiero vivir este libro que he estado leyendo por 25 años aislado en mi isla desierta. Quiero los mismos resultados que ellos, pues tienes que vivir como ellos. Vivían en comunidad. Toda esta serie, más allá de la multitud, es más que una linda idea. Es una idea bíblica. Que cualquiera que sea tu pensamiento o la iglesia de hoy, diré esto: hay gracia para tus días. Dios no está allá en el cielo arrancándose los cabellos diciendo, ay, todo se volvió loco, no sé qué voy a hacer. Él corregirá, dirigirá y dará gracia para tus días. Pero parte de esa corrección es nuestro entendimiento de lo que es la iglesia. Ahora escucha, no estoy aquí, escucha, mírame, no estoy aquí para hacerte sentir culpable. No estoy aquí para avergonzarte. Estoy aquí para llamarte a la unción de Dios que está en tu vida. Hubiera esperado que habría una mejor respuesta para eso. Porque cuando hablo de la unción, estoy hablando del favor de Dios y la bendición de Dios y la eficacia de Dios. Estoy hablando del poder de Dios. Estoy hablando de ti haciendo lo que Dios te ha diseñado para hacer, te ha llamado a hacer, te ha identificado para hacer y te ha dado un don para hacerlo. Y el problema es que mucha gente piensa que, bueno, tengo el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está en ti para hacer, para ir, no para quedarse y sentarse. Oh Jesús, ayúdanos. Porque la realidad es esta, simplemente nos agotamos, ¿verdad? Ya llegaré, ponemos excusas, lo justificamos. Es que estoy en una temporada ocupada y todo eso. Pero esto es lo que te diría: el Espíritu Santo sabe todo eso. Y así Él te dará el don que Él escoja, uno que encajará perfectamente con tu horario y tu capacidad y tu disponibilidad y tu edad y la temporada que vives. Él es todo sabiduría, Él sabe lo que necesitas, Él te conoce, esto es lo que va a pasar. Cuando soy ungido por Dios y usado por Dios, realmente voy a edificar a otros creyentes. Cuando edifico el cuerpo de Cristo, eso forma parte de todo este proceso de derribar y reformar la iglesia y todo lo demás. En vez de centrarnos en la personalidad, debemos empezar a utilizar nuestros dones. Y así deja de ser sobre una persona y empieza a ser sobre la unción del Espíritu Santo que es usada a través de ti. Así que si quieres ver ese cambio, ocúpate. Te voy a decir algo. Wow, aquí vamos. Todo el mundo quiere señalar con el dedo a la personalidad y decir que es su culpa. Pero la personalidad necesita ser reconocida por la iglesia para ser válida. A menos que se acabe con el consumismo en la mentalidad de la iglesia y deje de tratarse solo de venir y escuchar un buen mensaje, pastor. Ven y hazme sentir bien. Ven y hazme reír. Ven y haz que alguien ore por mí. Escucha, esas personas no pueden existir cuando la iglesia se levanta y dice, te amamos.
Amamos tus dones, pero no se trata de ti, hermano. Gracias por ese aplauso. Lo agradezco. Queremos culpar a las plataformas. Las plataformas no pueden ser plataformas si no hay quien las consuman en las bancas. Es lo que creo. Es lo que creo profundamente. Y estoy agradecido por la gente dotada. Y estoy bien con la gente que Dios usa de maneras profundas. Pero al final del día todos se enojan por eso. Y yo solo digo, escuchen, es lo que hemos creado. Solo pastores. Porque te estoy llamando a usar tu don para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es su respuesta? Algunos piensan, ojalá se hubiera quedado una semana más. Necesita un poco más de descanso. Esto es lo que pasa cuando me voy. Me enciendo. Tengo que seguir. Los amo. Hay gracia para sanar. Necesitan sentarse y hacerlo. El problema es que algunos de ustedes están aquí escondiéndose de otras iglesias y fueron lastimados en la iglesia. Les digo, la herida de la iglesia es solo la gente herida. Y se convierte en un arma. Se vuelve más poderoso cuando son líderes espirituales los que te lo hacen. Pero aquí está el problema. Es que podemos dejar que el escondernos se vuelva un hábito. Se convierte en lo que somos. Y nos perdemos la unción de Dios, los dones de Dios para edificar el cuerpo, para ser plenos, para ser efectivos, para dar fruto, para hacer una diferencia en la vida de las personas. Amén. Wow, iglesia, todos ustedes agarraron el mensaje de hoy, tienen la historia completa. Lo último que quiero decir acerca de la unción de Dios te equipa, pero también te identifica. Es interesante que uno de los títulos de Jesús, era el ungido. Es un identificador. ¿Sabes que la unción de Dios en tu vida es en realidad un identificador? Te separa, sí, pero también identifica quién eres. Es interesante. Vayamos al versículo 18. Quiero que mires cómo Jesús responde a la gente. Él está, recuerden, lleno del Espíritu, llevado por el Espíritu. Ahora ha salido en el poder del Espíritu. Ahora mira su declaración sobre lo que está pasando. En el verso 18 dice esto. Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Es sorprendente cómo ignoramos al Espíritu Santo y lo que Jesús se apoyó en el Espíritu Santo. Él dice, yo no hago nada. ¿Sabes por qué Jesús fue tan efectivo en el ministerio? Él dice, yo solo hago lo que mi Padre me dice y me muestra. Lo que significa que solo hizo lo que el Espíritu le transmitió en la tierra. Porque piensa en esto, en el Antiguo Testamento vemos que Dios ha revelado principalmente al Padre. Es un título, no es un descriptor, es un título. Piénsalo, puedes hacerlo después. En los evangelios, Dios se representa como Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Y luego Jesús dice, me voy, y en la tierra y el resto del Nuevo Testamento, principalmente las epístolas y los escritos de Pablo, las cartas a los pastores, las cartas a la iglesia, todos ellos son sobre el movimiento del Espíritu Santo. Estás en la era del Espíritu Santo. Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. No estoy diciendo que uno es más alto o más bajo que el otro, no, porque la forma en que me gusta describir la Trinidad es como una danza, que en ciertos momentos cada miembro de la Trinidad toma la iniciativa de la danza. Y así son una comunidad completa y asociados que trabajan juntos. ¿Me entiendes? Pero te identifica. Jesús dice esto, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres. No se refiere a pobres en lo material, sino a los que carecen de cercanía con Dios. Él dijo, el Espíritu Santo me ha ungido para decir a quienes están lejos de Dios cuánto los ama. Dios tiene un plan para ellos. Él continúa y dice, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Algunos de ustedes esta mañana necesitan entender, es el Espíritu de Dios que rompe el yugo de esclavitud en su vida. Creo que uno de los más grandes es, estando en la iglesia, una de las mayores luchas en la iglesia, es que hay muchas personas cristianas que aún viven en esclavitud. No digo que quieras estar en esclavitud. Estoy diciendo que vives así, amo a Jesús. Y todavía lucho con esta cosa. La unción del Señor. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí para anunciar buenas noticias a los pobres y libertad a los cautivos. Jesús vino a destruir las obras del diablo.
La escritura dice, Jesús vino a liberar a los cautivos. Donde está el Espíritu, allí hay libertad. Donde está el Señor, hay libertad, ¿verdad? Donde está el Espíritu del Señor, ¿me sigues? Esto no es coincidencia. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Estás luchando con adicciones. Adicciones a la comida, adicciones al sexo, adicciones al alcohol, a las drogas, al gasto, lo que sea, adicciones al pensamiento negativo, lo que sea. El Espíritu Santo ha venido a romper eso de tu vida. Él ha venido a liberar a los cautivos y dar vista a los ciegos. ¿Entiendes que la Biblia nos dice que en Corintios nos dice que el enemigo ha cegado a la gente de este mundo? Pero ellos simplemente no lo ven. Por eso no me enojo con la gente que no lo ve. Yo soy como, pues no lo ves. Y cuando lo veas, la revelación de Dios vendrá y va a transformar tu vida. Así que oro, Espíritu Santo, quita las vendas que tienen, que el enemigo ha puesto sobre ellos y ayúdalos, porque yo creo que cuando el Espíritu del Señor está sobre ti y el Espíritu del Señor viene sobre tu vida, los ojos cegados espiritualmente van a ser abiertos y van a ver la verdad. Porque Él está allí para poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Y déjame decirte esto, y termino solo un segundo. Es interesante, si conoces esta escritura, es Jesús citando a Isaías 61. ¿No exactamente? En realidad es una combinación de algunas escrituras, pero aquí hay algo muy interesante que Jesús hace en Isaías, que lo diferencia de Isaías. En Isaías él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí para predicar buenas nuevas a los pobres. Él va a través de todo ese proceso. Y también dice que anuncie el día del juicio del Señor. Jesús no dice eso. Así que Jesús no habla de juicio. No, lo que Jesús está diciendo, estoy aquí porque estoy marcando el comienzo de la era de la gracia. La puerta está abierta. Quien quiera. Estoy aquí para traer libertad a los cautivos, sanidad a los quebrantados, salvación a los perdidos. Es la era de la gracia. Así es Jesús ahora. Habrá un día de juicio. Llegará el día en que cada uno de nosotros dará cuenta por la vida que vivimos y lo que hicimos. Lo que decidimos acerca de Jesús. Por favor, escúchame. No creo que Jesús diga, oh, yo no hago juicio. Él dice, no. El tiempo en el que estamos hoy es el año del favor del Señor. Es el jubileo. Es la cancelación de sus deudas. Es la liberación de la opresión. Es la restauración de lo que has perdido. Esto es lo que dice Jesús. Y así lo entiende. Y cita a Isaías, pero se centra en dónde estamos. Verás. A cada creyente se le ha dado el Espíritu y por lo tanto se le ha dado un propósito para vivir. En 2 de Corintios capítulo 1 dice, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía. ¿Sabes lo que me recuerda esto? Me recuerda que es un depósito. El Espíritu Santo en ti es un depósito. Algunos aquí dicen, sí, me encantaría vivir así, pero todavía no tengo todo eso en marcha. ¿Y sabes qué? Pero sí tienes un depósito. Es el Espíritu Santo. Y ese depósito va a traer el pago completo. Y un día vamos a estar en el cielo y todo va a ser resuelto. Pero mientras tanto, hay un depósito de Dios diciendo, todavía estoy trabajando en tu libertad. Sigo trabajando en tu quebrantamiento. Todavía te estoy trayendo sanidad. Todavía te estoy ungiendo y dándote propósito y llenándote y dándote mi favor. ¿Ves? El sello de Dios está sobre tu vida como creyente. Así que deja de vivir como si fueras común. Dios te ha marcado para propósitos divinos. Te ha marcado para sus propósitos divinos. Y no me importa si ese propósito divino implica que vayas a la escuela o enseñes en un salón o críes niños o conduzcas un camión de basura o ser carpintero o ser, no me importa, lo que sea. Hay una unción divina de Dios en tu vida para tu propósito y Él te ha dado el sello. Y así que si Él te ha sellado donde estás hoy, deja de vivir como una persona común y empieza a vivir como uno que está lleno del Espíritu Santo, que es guiado por el Espíritu Santo, que es ungido por el Espíritu de Dios, que tiene la habilidad de traer libertad al cautivo, de hablar verdad, el que tiene la unción de Dios que vence el ataque del enemigo y la tentación, el que vive en la plenitud de la presencia de Dios. Jesús dijo, he venido para darte vida abundante, sobreabundante. Y lo hace a través del poder del Espíritu Santo. Amén. Esto es lo que vamos a hacer. Es interesante porque
Tantas veces, hermano, nos emocionamos al escuchar esto, pero estamos aquí para verte ungido por Dios. Estoy aquí para verte darte cuenta, escucha, estoy marcado por Dios. Ya no vivo como una persona común. He estado viviendo muy por debajo de la marca en mi vida. Dios tiene un propósito para mí. Dios tiene una unción para mí. Dios me ha llamado. Dios me ha dado un propósito en esta tierra. Él me ha dado una razón para vivir y Él está conmigo y Él me está guiando y Él me ha dado gracia para todo lo que Él me ha llamado a hacer. Y el enemigo te mentirá. Te dirá que nada de eso es verdad. Y hay tantos cristianos solo vagando como si no supiera para qué estoy aquí. Estás aquí porque Dios quiere ungirte y usar tu vida. Inclinen sus cabezas en cada campus. Padre, te doy las gracias. Espíritu Santo, ¿podrías hablarnos? Ahora mismo te voy a hacer una pregunta muy simple. Es la siguiente. Si necesitas una mayor unción, un toque fresco del Espíritu Santo. Si estás siendo tentado y lo necesitas para sostenerte. Si necesitas que te dé poder, Si te encuentras en guerra espiritual, luchando contra pensamientos, luchando contra la ansiedad, la depresión, esas cosas son reales. Y el Espíritu de Dios te ha sido dado para vencer. Estás aquí hoy, estás luchando contra la adicción. El Espíritu del Señor está sobre mí para liberar al cautivo. Necesitas una unción fresca del Espíritu Santo para romper esas adicciones, esas ataduras, esas tendencias en tu vida. Estás en una sequía espiritual, sientes que estás solo pasando por rutina, necesitas un toque fresco de la unción de Dios, la unción, el favor de Dios, la bendición de Dios en tu vida. Si ese eres tú esta mañana, te voy a pedir que hagas algo. ¿Podrías ponerte de pie ahora mismo? Levántate donde quiera que estés, levántate. Solo ponte de pie. Levántate. Espíritu Santo, no nos dejes sentarnos si necesitamos ponernos de pie, Espíritu Santo. Mira, a veces la gente se sentará y dirá, sí, pastor, quiero todo eso. Simplemente que no quiero el paquete en el que lo estás entregando. No quiero tener que ponerme de pie, recibir oración. No quiero tener que hacer eso. No quiero hacerlo. Quiero todo eso, pero no quiero el paquete. Te voy a decir algo. Si quieres algo diferente, tienes que hacer algo diferente. Si quieres algo diferente a lo que has experimentado, Y estás sentado como pues, sigo haciendo lo mismo, obteniendo el mismo resultado. Escucha, lo que encontré es, esta es la belleza del Espíritu Santo. Esto es cuando puedo venir a decir, Señor, hay algo que necesito cambiar. El Señor puede decir, quiero que hagas esto y te deshagas de aquello. Cuando empieces, añade esto. Él es bueno ayudándome a superar todo. Debido a su unción, no por mi sabiduría, no por mis dones. su unción. Escucha, su unción hace toda la diferencia en tu vida. Y esto es lo que te voy a preguntar. Si estás de pie, Quiero que salgan y vengan al frente. Y que el equipo de oración se pongan en su lugar y nos ayuden. todos los asignados hoy para orar los vamos a necesitar. Pónganse aquí. Sí, lo sé, no quieres venir acá, pero solo necesitas hacer algo diferente a lo que has hecho antes. Vamos. Esto es lo que creemos, que este paso al frente es esto, un paso de fe. Que dice, Dios, no quiero vivir como estoy viviendo ahora. Quiero vivir en la plenitud de tu unción. Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a orar por ti. La Biblia dice esto, vamos a el liderazgo de la iglesia y vamos a orar por ti. Aquellos que han sido designados para orar, vamos a imponer las manos por ti. Ahora, esto es lo que no vamos a hacer, aconsejarte ni platicar otras cosas. Vamos a orar por ti, ¿de acuerdo? Nos encanta la consejería, pero este es un ambiente para orar por ti y orar la unción del Espíritu Santo que rompe los yugos de esclavitud, que libera a los cautivos, que trae la verdad sobre las mentiras, que te equipa y te da poder para el propósito de Dios, el favor de Dios en tu vida. Amén. Así que ven, pasa y oremos.